Bien, jóvenes, ya puse grabación. Nuevamente, buenos días y vamos a iniciar este seminario o cursillo o clase sobre lo que es la dermatohistopatología. En todo caso, la histopatología aplicada a los problemas de la piel, a las dermatosis cutáneas, ¿no? La histopatología es un examen más, un examen auxiliar dentro de las que tiene acceso el médico para poder llegar a un diagnóstico en base a una serie de información clínica, semiológica, de exámenes auxiliares de otras categorías como examen de sangre, de imágenes, ecografía, tomografías. Y el estudio histopatológico de una lesión complementa esta información. Nosotros los dermatólogos pedimos este examen auxiliar, la histopatología, lo que se llama la biopsia de piel para estudio histopatológico, cuando tenemos casos que son tan parecidos en el diagnóstico, que hay un diagnóstico diferencial bastante ajustado, que necesitamos información íntima de lo que está ocurriendo en el tejido, en este caso en la piel, en determinada dermatosis. Del 100% de los problemas cutáneos, el 80% aproximadamente se resuelve con un examen semiológico bastante acucioso, o sea, el diagnóstico es clínico. Otro pequeño porcentaje puede quizás requerir un examen auxiliar, ¿no? Como un examen de hongos, quizás un examen de bioquímica, y otro pequeño porcentaje, un 10%, puede requerir un estudio histopatológico. El estudio histopatológico lo vamos a hacer cuando tenemos dudas diagnósticas o algunas veces cuando queremos conocer a más detalle cómo son los cambios histológicos a nivel del tejido. Por lo tanto, muchas veces lo hacemos también con fines académicos. El diagnóstico debe ser clínico. Permítanme tomar este tiempo para insistir en esto, jóvenes, ustedes que están en plena formación, y no se acostumbren a recurrir rápidamente a los exámenes auxiliares. Nosotros los dermatólogos tenemos una particularidad. Somos precisos en el diagnóstico. Tratamos de utilizar los exámenes auxiliares lo menos posible. Claro, la ventaja está en que la semiología la podemos acceder fácilmente porque los cambios están observables, ¿no? Y eso nos permite ver los detalles morfológicos del cambio, cosa que no se puede hacer en otra especialidad posiblemente. Y es por eso que nosotros tratamos de precisar el diagnóstico y recurrimos muy pocas veces a los exámenes auxiliares. Sin embargo, les hago recordar, yo sé que esto deben haberlo visto ya en su clase respectiva, que estos son los exámenes más específicos del dermatólogo, el raspado de piel, para hacer un frotis de escama, un raspado de escama y ver bajo el microscopio con una gotita de hidróxido de potasio al 20%, ver elementos como hifas de hongos o ácaros, ¿no? O si es una lesión con contenido líquido, como puede ser vesícula, pústula o alguna secreción, hacer un extendido, un frotis, y utilizar coloraciones para ver gérmenes, gran positivo, gran negativo, un BK, etc. Y el cultivo, lógicamente, para reproducir el agente infeccioso, puede ser un medio de cultivo para bacterias o un medio de agarre saburo para hongos. Y por último, llegamos al examen auxiliar, que es el tema de hoy día, que es un procedimiento en el cual obtenemos una muestra de tejido con la finalidad de hacerle un estudio histológico y de esa manera obtener mayor información para complementar el diagnóstico clínico. De tal manera que hacemos un correlato clínico patológico. Hay varias técnicas: el afeitado, que en inglés le llaman shape, ¿no? El curetaje, que es un legrado, el losange, que es una incisión quirúrgica, y el sacabocado, a manera de una incisión, pero a través de un instrumento, ¿no? De un dispositivo a manera de un cilíndrico con un borde hueco, cortante, y de esta manera aplicamos sobre la piel y obtenemos una muestra de tejido cilíndrico. Los dos primeros no son estudios completos porque siempre queda una parte de la lesión que no se obtiene. En el caso del afeitado es cuando obtenemos una biopsia
hacemos un ras, ¿no? Un afeitado al ras de la piel sobre lesiones exofíticas, o sea, que sobresalen de la piel. Es incompleto porque el problema patológico, la información podría estar en la parte cutánea o subcutánea, la que no se ha podido obtener. El curetaje tiene su limitación porque es una obtención de pedacitos de tejido, ¿no? De residuos de tejidos por el raspado. Por lo tanto, más es un estudio citológico que un estudio histopatológico porque no se ve la estructura anatómica de la piel, que es importante para saber qué cambios han ocurrido en la epidermis, dermis o hipodermis. El OSEI y el Sakigotchi, ambos son procedimientos médico-quirúrgicos que permiten la obtención de una muestra donde se conserva la estructura anatómica de la piel, porque hacemos una incisión en superficie, en extensión y en profundidad. Por lo tanto, resumiendo, el diagnóstico tiene que ser clínico y cuando es un problema de diagnóstico diferencial hay que utilizar algunos aspectos, ¿no? En la que tenemos que utilizar instrumentos que nos permitan ampliar, ¿no? La observación que hacemos con nuestros sentidos naturales, de tal manera que estos instrumentos nos permiten amplificar sobre todo las imágenes, ¿no? La parte visual. Tenemos así la lupa, una buena linterna, el método de endoscopía o vitropresión, que es utilizando una lámina portaobjetos y presionamos sobre la lesión, generalmente para ver si es eritema o es púrpura. La luz de Buss, que es un artefacto que emite luz ultravioleta, ¿no? De una determinada longitud, que nos permite ver, cuando incide sobre la piel, algunos microorganismos que producen cierta luz brillante ante la radiación ultravioleta. Los problemas de parches o epicutánea para ver problemas de sensibilidad alérgica. Y la dermatoscopía, que es un aparatito, es un instrumento a manera de un microscopio cutáneo que nos permite ver con cierta precisión características mucho más íntimas, más profundas que una simple lupa, ¿no? Es como una lupa a profundidad que nos permite ver cambios a nivel de la epidermis y de la dermis. Y a veces posiblemente nos da datos antes de llegar a la biopsia. Cuando nosotros obtenemos una biopsia de piel, ¿no? Las posibilidades de coloración son las universales, que es hematoxilina, eosina, o hacer tinciones especiales cuando sospechamos de algunos procesos infecciosos, como leishmaniasis, por ejemplo, podemos pedir una coloración para leishmania, o cuando sospechamos de tuberculosis cutánea, coloraciones para tuberculosis, ¿no? Para el Mycobacterium tuberculosis, y podemos hacer exámenes para ver cuál es la participación inmunológica en el caso de la inmunofluorescencia directa, inmunofluorescencia indirecta también, sobre todo indirecta. Bien, esto en cuanto a métodos auxiliares, aquí hay un resumen de todo lo que el dermatólogo y el médico general, cualquier clínico, tiene acceso a pedir estos exámenes, y como su nombre lo dice, son auxiliares. No son los que me van a tener que dar el diagnóstico, son auxiliares, me auxilian en un cuadro de un diagnóstico diferencial cuando hay dos posibilidades diagnósticas muy ajustadas, muy difíciles de diferenciar. Tenemos que acostumbrarnos a eso y no pedir exámenes auxiliares así de una manera al azar, a ver qué pasa, qué sucede, a ver si sale algo positivo por ahí. Y esa manera no es medicina, ¿no? Acá tienen algunos instrumentos, algunas herramientas que el clínico puede usar. Una lupa para mejorar nuestra capacidad de observación visual, ¿no? Hay lupas con luz, ¿no? Con luz propia. Recuerden que tiene que haber, en lugar en el examen, una buena iluminación, una buena iluminación. Una buena cámara fotográfica lo puede manejar. Bueno, ya estas cámaras fotográficas, para cierta satisfacción, ha sido reemplazada con las buenas cámaras que vienen adjuntas a los celulares que todo joven, toda persona tiene, ¿no? Entonces, con un buen celular podemos tener muy buenas imágenes. Algunas fotos lo van a ver ustedes clínicas, la mayoría son hechas con una cámara de celular. Esta es la diascopía, ¿no? En la que aplicamos un
una lámina de vidrio, portaobjetos, sobre esta lesión que era roja, y vemos que a la presión desaparece el eritema, pero deja un color amarillento, ¿no? Y acá tenemos el dermatoscopio, ¿no?, que nos permite, a manera de una lupa con una luz propia profunda, penetrar hasta la dermis y de esa manera ver características previas a una biopsia. Todos estos aparatos sirven simplemente para ampliar nuestra capacidad visual y nos permite dar mayores detalles, ¿no? Porque la semiología cutánea está basada en observación y en detalles que nos van a permitir llegar a un diagnóstico. La lámpara de Wood, como les decía, es una lámpara que es un fluorescente que emite radiación ultravioleta, ¿no?, con una longitud de onda ya determinada de 365 nanómetros, que nos permite ver que algunas gérmenes, bacterias, etcétera, pueden reflejar una fluorescencia. Y de esta manera, por ejemplo, esto se ve posiblemente a una luz natural. Estas máculas hipocrómicas posiblemente no las notaríamos, ¿no? Posiblemente, pero bueno, nosotros lo podemos utilizar para que esto se evidencie mejor, como aquí existen máculas hipocrómicas que corresponden a una pitiriasis versicolor, ¿no?, producida por una hifa, la Malassezia furfur, y que da ante la luz ultravioleta, da esta fluorescencia, y en un ambiente oscuro se nota. De tal manera que el paciente puede decir, bueno, sí es cierto, tengo este problema. Sin embargo, les vuelvo a repetir, muy pocas veces usamos esto para el diagnóstico. Les muestro porque existe, porque la clínica es tan evidente que con buenos detalles llegamos a estos diagnósticos. La biopsia de piel, por lo tanto, constituye uno de los métodos diagnósticos más valiosos para el dermatólogo, porque nos permite ver lo íntimo de lo que está ocurriendo en el tejido, en este caso en la piel, cuando está produciéndose una respuesta de la piel ante una acción nociva de un agente externo o interno. Por lo tanto, va a cambiar. Vamos a ver componentes inflamatorios, procesos neoplásicos, proliferativos. Es decir, vamos a ver muchas características, y que si hacemos un correlato con la clínica, nosotros podemos llegar en casi todos los casos a un diagnóstico definitivo para iniciar el tratamiento. Sin embargo, les debo mencionar que hay casos patológicos, dermatológicos, que no llegamos al diagnóstico a pesar de las biopsias, a pesar de las inmunofluorescencias, y requerimos, por lo tanto, la participación de otros colegas que han tenido la suerte o la oportunidad de ver ese caso, de ver algo parecido, de tener más experiencia, y entonces esto se logra en una reunión clínico-patológica entre los dermatólogos, en este caso, en esta especialidad de dermatología, pero esto se hace en cualquier especialidad. Reunión que permite, pues, dar a conocer experiencias de diagnóstico de algunos casos, de manejo de tratamiento de otros casos. Es decir, ahí se comparte, y eso también es un apoyo diagnóstico, las correlaciones clínico-patológicas que se dan en estas sesiones científicas de en este caso de los dermatólogos, ¿no? Entonces, tener en cuenta, es como decir, la consulta al experto, vamos a ver. Entonces, biopsia, quisiera que lo fijen bien, es un procedimiento médico-quirúrgico que consiste en obtener una muestra de tejido, de cualquier parte del organismo, una muestra de tejido para un estudio histopatológico con fines de obtener, pues, información para el diagnóstico definitivo. En este esquema, ¿no?, pueden ustedes ver cómo se va diagramando, ¿no?, graficando en qué consiste estos 4 importantes técnicas de obtener una muestra de tejido en la piel. Tenemos un losange, agarrar una hoja de bisturí, y una lesión sobresaliente exofítica. Ustedes pueden hacer un corte al ras de la superficie de la piel, de tal manera que obtiene el tejido exofítico. Pero ¿qué sucede si el problema del cambio histológico, de la patología, la fisiopatogenia, está acá, en la parte, en la dermis profunda? Entonces podemos quedarnos a mitad de diagnóstico, o en todo caso equivocarnos, porque la información es incompleta. Por eso es que
salvo alguna necesidad de urgencia, podríamos hacer esto. En cuanto a lo que es la incisión, ¿no? Ustedes tienen acá una incisión, imagínense, hacen ustedes una incisión, un losange, y se obtiene un pedazo de tejido, ¿no? Tanto en extensión como en profundidad. Y vean ustedes en profundidad, cuando me refiero a la estructura anatómica de la piel, pues acá está la epidermis, la dermis y la hipodermis, con sus cambios respectivos dentro de la patología que estamos estudiando. Esto de acá, muy bueno, no tiene limitaciones. La de acá también, la del punch, o el sacabocado, mejor dicho, el sacabocado, son los que más empleamos. Particularmente, yo empleo más el punch, porque es un procedimiento bastante fácil de hacer. Cualquiera de ustedes lo puede hacer con un par de días de entrenamiento, pero con mucho criterio, ¿no? Con mucho criterio clínico, de tener en cuenta algunos factores, algunos aspectos. Los Losange se hace cuando el tejido posiblemente requiera el tipo de enfermedad que necesitamos hacerlo muy profundo, como un eritema nodoso, en la cual los cambios patológicos se encuentran a nivel de la hipodermis. Requiere sutura con algunos puntos, ¿no? Y el patch, el sacabocado, no, miren ustedes, es un instrumento cilíndrico que en un extremo es hueco y el borde es cortante, de tal manera que al aplicar sobre la piel, que ustedes lo pueden hacer ahorita con agarren su lapicero y con el borde hueco, aplíquenlo sobre su piel y van girando hacia la izquierda, hacia la derecha, en uno y otro sentido, como quien quiere penetrar, y van a ver cómo deja una marca redonda, y en el caso de un sacabocado que es de acero y de borde bastante afilado, pues esto va a penetrar rápidamente hasta el epidermis. Hay que tener mucho cuidado. Hay bordes muy cortantes que van, apenas lo tocan. De esa manera obtenemos una muestra de forma cilíndrica con todo su epidermis, dermis y hipodermis. Esta es la que más empleamos. Se puede poner un puntito si requiere, depende del tamaño. El extremo hueco puede ser un diámetro de 2 milímetros para lesiones muy pequeñas, sobre todo en la cara. Hay de 3 milímetros, de 4, 5, incluso hasta de 10 milímetros de diámetro. Generalmente empleamos 2 y 3, lo más frecuente. Esto en cuanto a las técnicas, vean ustedes, estos son los punch o sacabocados, ¿no? Vean ustedes el borde cortante de un acero quirúrgico muy delgadito, vean ustedes. Y esto se aplica sobre la piel y se gira en uno y otro sentido y va penetrando. Vean ustedes cómo va penetrando y hasta obtener un pedazo de tejido de acuerdo al diámetro del sacabocado. Vean ustedes cómo va aplicando y obtiene, deja este hueco, este orificio, lo cual no es bueno que se haga esto, porque lo que debemos obtener es esta forma elongada para poder aplicarle un punto o un par de puntos, en este caso un par de puntos. Porque si es muy redondo, esto, al ponerle un punto o un par de puntos, va a dejar lo que se llama las orejas de perro, lo que llaman, ¿no? O sea, no hay un afrontamiento como en este caso. Entonces, para evitar esto, el que va a hacer la biopsia por sacabocado, eso lo sabe una buena costurera, cuando quiere hacer un orificio, sabe que tiene que hacerlo en ojal, o ovalado, como decimos nosotros. Y para hacer esto en la piel, ¿qué hacemos? Aplicamos sobre la piel, pero previamente, con los dos dedos, como están viendo ustedes acá, en esta imagen, estiramos la piel, ¿no? En una dirección transversal a las líneas de la piel. Si estas son las líneas de la piel, lo trazamos de esta manera, y al aplicar el punch, aparentemente está siendo redondo, pero al soltar la piel, esta vuelve a su elasticidad y se pone elongada. De esa manera tenemos lo que podría ser un círculo perfecto, tenemos un orificio más ovalado que nos permite suturar. Esto tenerlo mucho cuidado entonces. Y acá tienen ustedes que, bueno, ya hicimos la muestra, lo mandamos
al técnico de histopatología, ¿no? Anatomía patológica, el departamento, lo reciben la muestra, lo procesan y nos envían la lámina para estudiarla, en el caso del dermatopatólogo, o ellos mandan la información. Este es un problema con los patólogos porque hasta hace muy pocos años, que digo hasta hace unos 10 años, la histopatología cutánea no era dominada por los patólogos porque eso requería tener una formación de dermatólogo clínico y muy pocos se orientaban, pero ya a estas alturas, después de 10 años, ya hay muchos patólogos que ya se van subespecializando en lo que es la patología histopatológica cutánea, porque se necesita el apoyo y la información. Los cambios histológicos que se dan en la piel son tan imprecisos, indefinidos, tan comunes como lo es la clínica. Ustedes han visto ya que en dermatología la piel responde con unas 10 o 12 lesiones elementales primarias y con otras 14 lesiones secundarias, para que con eso de poder llegar a un diagnóstico dentro de un espectro de diagnóstico de casi 4.000 entidades cutáneas, unas más frecuentes que otras. Hay algunas que pueden tener un dato clínico que nos lleva al diagnóstico, hay otros que pueden tener un dato histológico que nos lleva al diagnóstico, en el caso de los tumores, pero la gran mayoría, sobre todo procesos inflamatorios, es tan inespecífico la clínica como la histología. Y por eso es que aprendemos semiología cutánea con todos sus detalles, y por eso es que aprendemos también una semiología histopatológica con todos sus detalles, para poder hacer un estudio sistemático en base a patrones, en base a parámetros que nos vayan conduciendo a manera de que cuando entramos a una biblioteca, o en este caso a una biblioteca virtual, vamos entrando paso a paso de un almacenamiento de información general, vamos poco a poco llegando a la información específica que queremos. Igual es en la semiología cutánea e histopatología, tenemos que tener patrones mayores, patrones menores, datos específicos, detalles ya más específicos, y eso es el diagnóstico. Entonces, requiere bastante experiencia y conocimiento, es llegar a un diagnóstico en algunos casos, que es en el 10% que le hemos dicho, y que por eso es que el patólogo general tiene que subespecializar, tiene que tener un entrenamiento clínico en dermatología, como lo hacen la mayoría de los dermatopatólogos. O a la inversa, un dermatólogo tiene que tener un entrenamiento en histopatología cutánea. De tal manera que el dermatólogo actual tiene que ser un dermatopatólogo, tiene que conocer por lo menos los principios básicos de cómo interpretar una biopsia. Y acá cuando hablo de interpretación es basada en información que voy obteniendo, al igual que en este caso clínico, ¿no? De la piel, morfológica, y en este caso de los datos que me dan los cambios histológicos. Y muchas veces viendo esto, pues ¿qué puede ser? Puede ser cualquier proceso inflamatorio. Y esto, bueno, que puede ser cualquier proceso inflamatorio de la piel, todo pica, todo se pone rojo, todo se pone granitos, caray, esto es lo mismo. Para eso hay detalles semiológicos y aquí también hay detalles semiológicos. Y hacemos el correlato clínico-patológico. Entonces, un buen dermatólogo, conociendo algo de histopatología, puede hacer el correlato clínico-patológico. A la inversa, un buen patólogo con conocimientos dermatológicos puede hacer también un buen relato clínico patológico. Por eso es que la biopsia requiere mucho cuidado en la interpretación, porque podemos irnos al error. A veces el que está leyendo la biopsia, por el apuro, qué sé yo, por cuestiones de tensión emocional, personales, o tiene mucha, bueno, qué sé yo,
para poder explicar qué hace que los ojos de un patólogo, de un dermatopatólogo, miren la biopsia, pero no ven lo que otros ojos ven. Y eso es muy cuidadoso, porque acá todavía me puedo equivocar, pero cuando ya el patólogo o el dermatopatólogo me envía información y me concluye con un diagnóstico, con su interpretación, bueno, le damos el 100% del valor, porque nos está dando ya los cambios íntimos. Y imagínense que sea una enfermedad como un cuadro de un cáncer de piel, un cáncer de hígado, etcétera, o una enfermedad de tuberculosis cutánea en la que tiene que someterse a un tratamiento nada grato, por supuesto, con una etiqueta de tuberculoso, expuesto a reacciones farmacológicas muy severas. Hay que tener mucho cuidado con esto, de dar una etiqueta a un paciente, un diagnóstico que después lo podemos exponer a situaciones difíciles que no es necesario. Y que simplemente es porque no hicimos un buen correlato. ¿Qué significa? Poner al 100% enfocar nuestra atención en lo que estamos viendo, con calma, con paciencia, porque depende de esto, de lo que digamos de esto, simplemente ya está decidido. Ya está decidido, porque el cirujano va a querer operar un cáncer de piel, pero si la biopsia le dice que es otro tipo de cáncer, él va a estar en duda, ¿no? Por eso la importancia de la biopsia es muy, muy, muy grande, muy vital para el diagnóstico. Y cuando un clínico cree que no es diabetes lo que tiene su paciente y la glucosa le viene, pues sí, esto no va con la diabetes, y entonces replantea el examen auxiliar o replantea el diagnóstico. Y eso se tiene que hacer. Y uno va al laboratorio y dice, no me parece que tenga diabetes, ¿puedes hacerle otra prueba? Puede hacerle otra prueba, una tolerancia, etcétera. Y de esa manera ponemos al paciente con ese diagnóstico. Igual es en piel, ¿no? Y así tenemos que el correlato clínico patológico es correlacionar los cambios que hay en la piel con los cambios que hay en la. Si aquí hay eritema, acá tiene que también haber congestión vascular, dilatación de vasos, de capilares, con vasodilatación que llega más sangre, y esto consiste en eritema, ¿cierto? Y si hay un poco de pápula y de edema, esto significa que ha habido extravasación, ¿no?, de plasma, y entonces hay un edema a nivel de la dermis. Y así puede ocurrir una serie de cambios. Si aquí hay un engrosamiento de la piel, hay que ver si la epidermis está engrosada, está hiperqueratósica. Esto es correlato clínico patológico, ¿no? Vean ustedes, por ejemplo, en el caso de, aquí hay algunos cambios. Aparentemente esta es una epidermis normal, no tiene mayores cambios en su grosor. Tiene una capa córnea con unas cuantas hileras de células córneas, y están dispuestas a manera de una red, a manera de un tejido. Esta es una capa córnea normal, ortoquerasósica. Acá tiene una epidermis no muy gruesa, aquí hay una papilas aparentemente normal, con unos clavos epidermales. Esto está normal, pero le hemos sacado la biopsia de acá, de una de estas lesiones eritematosas, anulares, con un centro eritematoso en el centro y un espacio claro intermedio, que hace recordar a las imágenes de tiro en blanco o en escarapela o en iris, que es característica clínicamente de lo que es un caso de eritema multiforme. Pero se le hace la biopsia y vemos, bueno, si uno lo ve de una manera muy rápida, dice, no hay nada acá. Sin embargo, si ponemos detalle encima, en la epidermis, la capa córnea aparentemente normal, en la epidermis aparentemente normal, el grosor, pero veo unas células con un citoplasma rosado, ¿no? Y esto me parece que son son queratinocitos necróticos, ¿no? Y estos son lo que se llaman los cuerpos de queratinocitos muertos, apoptóticos, ¿no? Y es una indicación, más o menos una orientación de que estamos frente a un cuadro de eritema multiforme. Vemos también que hay edema en la dermis, y sobre todo que en la zona de la membrana basal, en lo que es la unión dermoepidérmica, lo que está en la basal, vemos unos pequeños orificios, pequeñas cavidades a manera de burbuja, ¿no? Vean ustedes aquí, quizás voy a aumentar un poquito, ¿no?
Vean ustedes a manera de una burbuja, ¿no? Unas cavidades, unas vacuolas de los queratinocitos basal. Y eso se llama, esos cambios citológicos se llaman degeneración vacuolar, que es un patrón que aunado a estos cuerpos apoptóticos, a estos queratinocitos muertos, necróticos, se sumaría, correlacionando con la imagen EDIS, que esto corresponde a una dermatitis de interfase vascular, ¿no? Con cuerpos de queratinocitos necróticos, y que corresponde, haciendo el correlato, a un eritema multiforme. De esa manera, pero si aquí hay otra imagen clínica, ¿no? Posiblemente el mismo patrón me podría dar a otro diagnóstico clínico. ¿Qué significa esto? Que muchos patrones histológicos, o disculpe, mejor, un patrón histológico como esto, dermatitis de interfase vacuolar, porque hay una vacuolización en la basal, en la zona interfase, puede corresponder a varias entidades clínicas diferentes. Y a la inversa, una entidad clínica cutánea dermatológica puede tener 2 o 3 patrones histopatológicos. Por eso vean ustedes que no es tan sencillo hacer el correlato clínico histopatológico porque requiere mucha experiencia, mucha curiosidad, ¿no? Resultando, entonces, la histopatología, los patólogos que se dedican a esto, es una subespecialidad de la anatomía patológica que estudia los aspectos microscópicos de los tejidos y órganos. La finalidad pues, es obtener información para ayuda diagnóstica de las enfermedades. Por lo tanto, ya saben lo que es una biopsia, procedimiento médico quirúrgico para la obtención de una muestra de tejido vivo para estudio histopatológico. Yo siempre le digo, uno puede obtener una muestra, por ejemplo, alguien con complejo de perro le da una mordida a una persona y le saca un pedazo de piel. Y ahí tienen tejido, un pedazo de tejido. Pero eso no es un procedimiento médico quirúrgico, pero es un tejido que podría ser sometido a estudio histológico, pero no es biopsia. La biopsia es el procedimiento para hacer estudio histopatológico. A veces confunde el estudio histopatológico igual a biopsia. No, biopsia es el procedimiento de obtención. Estudio histopatológico es estudiar bajo el microscopio una lámina de piel o de tejido. El proceso en el tiempo, desde que se obtiene una muestra de tejido hasta que nos entregan la lámina portaobjeto en la cual está un corte del tejido coloreado con hematoxilina vecina, más o menos esta es la línea. Obtención de la muestra que lo hace el médico, el dermatopatólogo, el clínico o el dermatólogo. Esto se fija en un frasquito que contiene formol al 10%, pero si no tienen a la mano el alcohol, este alcohol que ahora todo el mundo lo conoce, ¿no? Y lo usamos de 96 grados para eliminar cualquier tipo de germen o bacteria, podemos sumergir en este alcohol al tejido para que no se altere, ¿no? Para que no siga su proceso de degeneración, ¿no? Tisular, al estar ser un tejido ya privado de irrigación. Entonces ese tejido tiene que morir y degenerarse. Para eso se usa formol o alcohol para fijar las células, ¿no? Tal como se obtuvo. O sea, no continúa el proceso metabólico en la célula. Cuando llega el técnico en el servicio de patología, lavan la muestra, lo deshidratan, hacen un aclaramiento, luego lo incluyen en parafina, o sea, una cera, un taquito de cera, y luego le hacen los cortos con el micrótomo, y las láminas pueden ser de 1 a 1 micra de grosor, ¿no? De 1 micra. En este corte, es decir, en todo el proceso que llega a patología, desde la identificación que tiene que hacer la muestra, tiene que haber una gran responsabilidad del técnico, del patólogo, una gran responsabilidad del tecnólogo que hace patología. Recibir la muestra, roturarla de acuerdo, ¿no? Y de esa manera
hacer un buen corte también, porque puede ser un corte rasgado, puede ser que la hoja del micrótomo no esté muy afilada, rasga el tejido, entonces la muestra que nos llega histológicamente no es adecuada para estudiar. Y siempre todo tejido que se somete a este proceso va a ser teñido con la coloración universal estándar, que es la metoxilina eosina. Significa que la metoxilina va a colorear determinadas estructuras del tejido, ¿no? Porque es un color azulado, ¿no? Un color azul oscuro, y la eosina de un color rosado anaranjado, ¿no? Observación microscópica no se vuelven, ya tiene que hacer esto el patólogo o el dermatopatólogo. Pero la rotulación, tanto del que va a obtener la muestra, ¿no? Debe ser correctamente que corresponda la muestra a los datos en la hoja que se envía. Hay una hoja en la que se indica una serie de datos de filiación, datos de la historia de la enfermedad y de lo que se sospecha como diagnóstico. Eso tiene que estar correctamente llenado para hacer una ayuda al patólogo, al médico patólogo. Y el técnico que va a recibir la muestra también tiene que rotularlo. Mire, a veces en la mesa de recepción, ¿no? Hay varios frasquitos y pueden confundirse y rotularlo mal una con otra. Por eso digo, el error diagnóstico también puede estar acá. Aquí también puede ser el error diagnóstico. Es decir, en el sentido que la información no nos ayude en nada porque puede estar equivocada, errada en diversos pasos de lo que es el proceso de la biopsia. Esta es la lámina portaobjeto que muchos de ustedes lo han visto, ¿no? Ya el tejido de parafina, la lámina de parafina de una micra de grosor, ya se extendió sobre la lámina portaobjeto, ha sido sometido a coloración y se cubre con un bálsamo de aceite, ¿no? Un bálsamo y se cubre con una laminilla. Esto se adhiere y ya está listo para ser observado. Esta muestra puede guardar, mantener sus características de coloración adecuadas, o sea, no va degenerando con el tiempo. Se piensa que 10 años, y algunos piensan hasta 15 años, puede estar bien conservada la tinción, ¿no? Bien conservada. La mayoría cree que con 10 años es suficiente para esto. Y estos son los cambios que podemos ver en algunas patologías. A ver, voy a ampliarlo. Tomado con una cámara, ¿no? Profesional, donde ustedes pueden ver pues que se nota la configuración circular de lo que es el óptico, ¿no? El ocular, y lo vemos ahí. Podemos esto recortarlo en forma de cuadrado, como tal como lo ven en los textos de los atlas, y tenemos pues una imagen en rectángulo. Pero muchas veces, a veces es presentarlo así para poder estudiarlo. Miren ustedes, esta epidermis tiene cambios. Dicen, esto no es cristiano, esto no es así. La epidermis que me han enseñado es diferente. Es de esta forma pero alargada. Aquí veo que hay una acentuación de la epidermis a manera de una V, como que se va profundizando, ¿no? Y en el centro de estos orificios veo que hay un acúmulo de una estructura que viene a ser la capa córnea. Entonces aquí hay acúmulo de células córneas acumuladas en esta cavidad, ¿no? Y esta cavidad podría corresponder en algunas oportunidades, como el caso de acá, al orificio óseo folicular. Y en otros casos no, simplemente es la disposición de la epidermis, ¿no? A manera de una digitación en la que deja estos espacios y se llenan de queratina. Entonces aquí hay una hiperkeratosis, un aumento de queratina, hay una disposición de la epidermis a manera de una V, ¿no? Y la dermis se ve algo edematosa, se ve acá
estructuras como los folículos pilosos, las glándulas sebáceas respectivas, ¿no? Esto nos permite seguir viendo cambios a nivel de la dermis profunda, y estos cuadros pueden corresponder a muchas entidades con hiperkeratosis, a muchas entidades. Bien. Por ejemplo, ustedes recuerdan en una psoriasis, un cuadro eritema topápulos escamativo, como muchos otros casos, pero la psoriasis tiene sus propias características semiológicas, y ese eritema pápulo escamativo con un eritema rosado intenso, con una descamación plateada, micácea, seca, manera plastificada, ¿no? Y que tiene algunas características clínicas de ubicarse en zonas de roce y ser bilateral y simétricas, codos, rodillas. Incluso si tuviera dudas, pues le hago el método de Brock, ¿no? De raspar el signo de la bujía, de la cera, el signo del rocío sangrante, el signo de la membrana de Duncan. Es decir, todo eso son clínicas. Yo ya tengo el diagnóstico de psoriasis. Pero si hubiera una duda, puedo hacer la biopsia. Y entonces en la biopsia van a ustedes a ver estos cambios, ¿no? La epidermis está gruesa y tiene un crecimiento muy particular. Estas proyecciones de la epidermis hacia el interior de la dermis se llaman clavos epidérmicos. Y entre dos clavos epidérmicos, la dermis que se encuentra entre ellas se llama dermis papilar, ¿no? La papila dérmica. Entonces, en el caso de la psoriasis, por el mismo proceso inflamatorio autoinmune que es, hay una proliferación incontrolada de los queratinocitos. Y estos van a proliferar de una manera desmedida, de tal forma de que su velocidad de reproducción es desde la capa basal, la célula llega hasta la capa córnea en 4 días aproximadamente, lo que normalmente le llevaría 28 días. Entonces, por eso es que esta epidermis está hiperplasiada. Una hiperplasia que va a una profundidad igual, uniforme. Y esto se llama hiperplasia psoriasiforme, porque se da en la psoriasis y se ha tomado a esta imagen como patrón de cambios histológicos. ¿Qué significa? Que el patrón de dermatitis psoriasiforme puede verse en otras entidades clínicas aparte de la psoriasis, como por ejemplo una dermatitis seborreica, por ejemplo, ¿no? Y se nota que hay acúmulo de capa córnea, y esto representaría esas escamas plateadas, ¿no? Porque aquí hay corneocitos que retienen el núcleo, y esto se llama hiperkeratosis paraqueratósica. Ortoqueratósica cuando no tiene el núcleo, ha completado bien su queratinización. Pero cuando es incompleta, hay retención del núcleo, y esto se llama paraqueratosis, y ese le da ese color plateado a la escama, la paraqueratosis. Bien, vemos que en la papila hay vasos dilatados y congestivos. Son vasos alargados, tortuosos, llenos de matíes, que le dan a la superficie, ¿no? Un componente rosado intenso. Vean ustedes que las papilas dérmicas se profundizan hacia la superficie, y encima, la epidermis que está encima de este extremo de la papila se llama epidermis suprapapilar, ¿no? Está delgada. Si yo empiezo a raspar aquí y saco las escamas, posiblemente no haya ningún sangrado. Pero si estoy raspando en esta zona, esto se desprende rápidamente de la escama, el signo de la cera, y cuando llego a esta basal, a la membrana de la desprendo, lo primero que van a salir son estos hematíes que van a sangrar a manera de puntitos. Y esos puntitos sangrantes que aparecen cuando hacemos un raspado de Brock, se le llama rocío sangrante o signo de Spitz. Entonces estamos tratando de correlacionar en la psoriasis, que nos permite esta buena correlación clínica, como un signo semiológico, el eritema, tiene su
explicación en la dilatación vascular, como una hiperkeratosis, unas escamas, tiene su explicación en una mayor aceleración de la formación de células malpillanas en la epidermis, y como un engrosamiento de la lesión puede corresponder a una hiperplasia, ¿no? Entonces, estos cambios, amén de otros, como por ejemplo, que durante el proceso inflamatorio, aquí ven ustedes, hay un infiltrado de células linfocíticas, quizás algunos polimorfos nucleares, que van saliendo, ¿no?, por esa cierta quimiotaxis que se va produciendo, van saliendo estos polimorfos nucleares y van migrando hacia el interior de la epidermis, ¿no?, y llegan hasta la capa córnea, para formar pequeños acúmulos conocidos como los microaccesos de Murrow, como lo están viendo ustedes aquí, ¿no? Los microaccesos de Murrow. Estos son polimorfos nucleares de polimorfos que han migrado desde los capilares de la dermis, ¿no?, debido a que aquí se han producido sustancias quimiotácticas para que acá lleguen los polimorfos nucleares. Bien. Esto es una enfermedad que ustedes posiblemente ya lo conozcan, es un síndrome ampollar, ¿no?, de una enfermedad autoinmune conocida como pénfigo. Es un paciente con un pénfigo superficial, no estaba afectado a las mucosas, ¿no?, en la que se presentan ampollas grandes, y estas se rompen rápidamente en 2-3 días y dejan una zona denudada, roja, como diría el paciente, en llaga, una llaga en carne viva. Pero vean, lo que está cubriendo es una epidermis delgada, ¿no?, en la que todavía aquí hay una capa basal que permite aún no llegar a la dermis. Se ve roja y esto es superficial, ¿no? Aún se ve acá. Y esto permite que esto puede llegar a una cicatrización más rápida y con corticoides, que es el tratamiento, con mayor razón. Pero si no tengo seguridad clínica de que esto sea un pénfigo superficial, ¿no?, y me impresiona estas lesiones, me asusto, me impresiona si no tengo experiencia, hospitalizo al paciente, etc. Entonces, podría cometer un error. Le hago la biopsia y vamos a encontrar aquí que vemos que la epidermis tiene una cavidad al interior de ella. Y esta cavidad tiene la siguiente característica, que es una cavidad monoclínica, una sola cavidad. No es multilocular, o sea que está dividido por algunos fragmentos de piel, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Bueno, fragmentos de piel. Y que esta cavidad está debajo de la capa córnea, casi debajo de la granulosa. O sea que el techo es bien delgadito, fácil de romperse con una simple fricción, como ocurre en los casos de pénfigo superficial. Se rompen fácilmente. Y el piso es prácticamente todo el resto de la epidermis. Por lo tanto, miren ustedes, no hemos llegado, cuando esto se rompe, ustedes están viendo una llaga, una carne viva, una epidermis, pero con capa basal, con parte de la epidermis. Se ve rojo porque esto está congestivo y hay un gran componente inflamatorio. Esto es de mejor pronóstico si la ampolla estuviera hasta aquí. Entonces, esto es un pronóstico mucho más serio que puede llevar a un mal pronóstico. Y así hay una serie de cuadros que cursan con lesiones eritémato-vesiculosas o eritémato-ampollosas, como en este caso, por ejemplo, son vesículas menos de 5 milímetros que están agrupadas y puede corresponder como un cuadro de una enfermedad de Uri, ¿no? Son enfermedades cardiovasculares. Muy bien. Ahora, si ustedes me permiten, ¿no?, vamos a continuar con... ¿Hay alguna pregunta al momento de lo que estamos haciendo, ¿no? A ver, voy a terminar. El delegado, ¿puedo dialogar con el delegado para no estar
frente a una pantalla en silencio y muerta. Hola, doctor, sí. Sí, dime, ¿alguna pregunta hasta el momento con esto de dermatopatología? ¿Alguna pregunta antes de ir a ver una serie de biopsias que podemos aprender algunos datos o en todo caso ver la importancia que estamos viendo que tiene la histopatología, ¿no? ¿Alguna pregunta Creo, de los alumnos? creo que por el momento no, doctor. Ya. Ahora bien, yo quiero salir de esto, quiero ver dónde deje de compartir, no, a ver, dónde está dejar de compartir. Doctor, está en Sí, ese circulito en la esquina superior derecho. ya. eh, Tiene que sacar eso que está así, todo azul. Este es, a ver, No, sí, no, ahí pues, no, ahí no, ahí no. ya, Ya, ahí, ajá. ya, gracias, muy bien. Sí, a veces manejamos el Meet, otra vez manejamos el Zoom, y ahora estamos manejando esto. Y bueno, problemas de la tecnología que hay que adaptarse, ¿no? Como parte de la vía se van adaptando. Bien, me dicen, voy a ver acá. eh, la biopsia de piel, pues, la biopsia siempre es una gran ayuda. Al que es especialista, le encanta hacer biopsias para conocer estos cambios histológicos, esos cambios citológicos, de estructura y conocer más la entidad. Se aprende más, se conoce más a la entidad y por lo tanto, cuando se hace un buen correlato dermatohistológico, clínico patológico, el médico tiene más información que llega un momento en que conoce y ya no necesita pedir biopsia, porque sabe qué está ocurriendo. Y entonces esto le permite interpretar mejor. Y todo con la finalidad de hacer un buen diagnóstico y un buen tratamiento, ¿no? Todo esto es con la finalidad, pues, de que el paciente te regale gracias, gracias, doctor, bendiciones para usted. Cuando ustedes empiecen a escuchar eso durante su vida profesional, van a ir apreciándolo. Espero que nunca olviden lo que es que, eh, lo valioso que es este agradecimiento que te alimenta el espíritu. No, no deben perder esos aspectos tan personales, tan emotivos que tiene cada uno. No lo pierdan, joven. No se hagan rutina de esta actividad médica, que no se deshumanice la medicina, ¿no? Estoy tratando de entrar a un archivo, ¿no? Eh, Ustedes no van a ser dermatopatólogos, muchachos, pero lo importante es tener información, ¿no? De cuál es el trabajo que se hace. Y vamos a ver qué encontramos en estos archivos. Veamos acá. Bien.
Delegado, ¿está viendo la pantalla? Sí, doctor, sí. ¿Qué ves? ¿Qué estás viendo? Veo que está recién compartiendo pantalla, no sale ningún archivo. Bueno, a mí no me sale ningún archivo. Ah, a ¿No ves ver, ni una imagen? sí se ve, doctor. Sí sabe, doctor. Se ve A ver, una ¿Qué están lámina, viendo? una voy a ¿Qué lámina, están viendo? una Una lámina lámina. que Ya, a dice, ver, con quién estoy hablando? Hagamos la clase un poco más interactiva. Tenemos tiempo, nos queda 1 hora todavía. A ver, ¿me dice su nombre, la alumna? yo soy Claudia, doctor, Claudia Morales. Claudia, ¿cómo estás, Claudia? Mira, Claudia, vamos a empezar a aprender lo que hace el patólogo o el que va a estudiar la lámina. Te traen la biopsia, la lámina, o tú te dan el informe del patólogo y no estás de acuerdo, ¿no? Dices, no, esto no va conmigo, no va con lo que yo estoy pensando. Por favor, ¿me pueden traer la lámina? Va, le piden, te hacen el favor, quiero hacer una revisión. Y te traen la lámina. Entonces, yo quiero que me digas qué estás viendo. Es una lámina histopatológica con tres preparados. Con 3 muestras. Sí, 3 cortes, con propiedades, con 3 cortes de una muestra de tejido. ¿Sí? Aquí hay un corte, otro corte y otro corte. Y aquí voy a empezar otro corte. Muy bien. ¿Y qué significa esto? Es un debe rotulado. ser el Esto de acá laboratorio. es un rotulado, ¿verdad? ¿Sí? En Sí, la que estás viendo 15, más o menos la tónica de algunos, del Hospital Mario Sila ahora, es 15 significa el año en el cual se ha realizado, es del 2015, ¿no? Del 2015. Y este es el número 529, que en ese momento recién se habían hecho 529 biopsias en el hospital. Esto debe ser pues del mes de enero, empezando nada más, ¿no? Porque un hospital pues no tiene 529 en el año, tiene pues 10.000, 15.000 biopsias en el año, ¿no? Un poco más. Entonces, esto me está dando que es de los primeros, el primer mes de enero debe ser. Y acá me dice MC más cortes, más cortes. ¿Qué significa? Significa que el que ha estudiado la lámina no está satisfecho con la información, piensa que algo falta, que hay algún detalle, o los cortes no están muy bien hechos y pido más cortes. Cuando pido más cortes significa que le digo al técnico que tiene que hacerme más cortes, pero no repetirme igual, sino que no se ve adecuadamente, no se ve bien en el caso de la piel, la estructura anatómica, puede ser que el corte no ha sido muy perpendicular, ha sido que sea transversal o lo ha hecho tangencial. Entonces eso no nos sirve. Y el técnico, propiamente dicho, el tecnólogo médico, ¿no? Va a rotar el taquito, lo va a inclinar, es decir, de tal manera que vea que cuando sale el corte, esto está bien. Y de esa manera nos manda una nueva lámina que aparentemente puede ser la mejor. Ya lo han mejorado el corte. Importante entonces que los cortes se hagan correctamente, no estén rasgados, no rompan la estructura y que sea representativo de la estructura anatómica, ¿no? Bien. Una vez hecho esta muestra, lo llevamos al microscopio y en el microscopio debemos ver las características histológicas de ese tejido, vamos a hablar en este caso de la piel, para ver sus características. Empezamos por epidermis, luego por dermis y luego por hipodermis. Y así vemos qué cambios hay estructuralmente. Si la epidermis está bien, si la dermis también. ¿Dónde está el problema? ¿Está el problema en la hipodermis o está el problema en la epidermis o en todas las 3 capas? Eso es ver estructura. Y eso se puede ver a ojo de buen cubero con solamente una amplificación, ¿no? Lo pueden ver con el lente de 4, ¿no? Que multiplicado por el ocular de 10 es a 40, o sea, pueden ampliar 40 veces, y ahí, de una manera panorámica, pueden ver los cambios. Y conforme van aumentando, ¿no? La visión,
en 10 lo van a ver más detalles y en 40 van a ver ya detalles celulares. Sin embargo, ustedes recuerden que cuando eran estudiantes y llevaban el curso de histología y les iban a dar examen, pues ustedes estaban memorizando la forma del tejido, porque esas nos van a tomar, o lo miraban a trasluz, ¿no? Frente a la luz de la lámpara o a la luz del día y ver características. Porque hay algunas que, miren, acá se ve algunas características. Veo aquí que es un corte redondo. Bueno, o lo sacaron redondo o es un tumor, ¿no? Y veo que acá que hay dos zonas, una más clara, basofílica, y otra más oscura, ¿no? Entonces, pero este es otro corte, donde acá es mucho más rosado, más eosinofílico, aparentemente con una cavidad, ¿no? Entonces, este es un tejido, un corte, del mismo tejido, pero de otro lado, ¿no? Entonces, a este tejido lo cortaron en dos, a esta muestra, ¿no? Y esto es parte de ella. Pero son dos cosas diferentes, tanto en la tinción, ¿no? como en la forma. Y nosotros podemos agarrar incluso una lupa, si no tuviéramos un microscopio, y podríamos aumentar alguna vez, para tener por lo menos saber si la epidermis está alterada, la dermis o la hipodermis. Y si yo amplío, a manera que tengo ya una lupa y lo amplío unas 10 veces, a ver, Claudia, ¿qué me puedes decir? Mira, lo he ampliado, ¿no? Recuerda tu curso de histología. ¿Qué puedes ver en este corte? A ver, Claudia. Bien, hay problemas con la comunicación. Como no tengo la lista de ustedes y nadie se aventura, a ver, voy a dar el primer paso. Acá está el tejido, le han hecho su biopsia, su procesado, lo he ampliado un poco, ¿no? A manera que tengo una lupa, y veo acá tres espacios definidos, ¿no? Tres niveles definidos, una delgada, basofílica, una basofílica pero más clara, ¿no? Y otra zona densa y otra al interior a manera de unas cavidades claras. Y entonces veo que este tejido de configuración redonda, el primera línea de cambio, veo acá una línea sinuosa, ondulada, y eso me dice que esto es epidermis. Esto es la epidermis ampliada. Mire, normalmente ustedes saben que una epidermis tiene máximo, ¿no? Puede llegar a tener hasta, ¿qué le digo? 0.5 milímetros, ¿no? Y esto de acá, lo que está bajo la epidermis, lógicamente tiene que ser la dermis. Esto es la dermis. Pero esto no, esto ya no es hipodermis. Aquí hay una proliferación de células, ¿no? De células basofílicas que están formando pequeños nódulos y que en su interior hay cavidades que tienen el mismo tono que la dermis. Tienen el mismo tono. Entonces ya estoy viendo, este es un proceso inflamatorio nodular subcutáneo debajo de la dermis, ¿no? en la parte profunda de la dermis, o una proliferación neoproliferativa, o sea, neoplásica, que está configurando. Puede ser inflamatorio o puede ser neoplásico. Con esta visión a este nivel ya tengo información ya, diferente a esta parte de tejido en la que veo que no veo epidermis aparentemente, quizás hay restos de epidermis, ¿no? Pero más se ve dermis y una aparente cavidad. Igual se repite en esta muestra. Bien, eso es lo que uno hace y enseñamos a los alumnos, a los residentes, que tienen que aprender a ver de una manera progresiva, ¿no? De menos a más. ¿Qué significa? Que van viendo detalles en panorámico, ¿no? Para ver cuál es el cambio de estructura, es decir, la piel está alterada, la epidermis, la dermis, la hipodermis. Y conforme avanzamos, ¿no? En aumento, para visual, miren ustedes,
Esto ya es 40 veces, ¿no? 10 por 4. Estamos viendo con el lente de 4 aumentos. Pero con el ocular de 10 sale 40. Esto es 40 veces, ¿no? Y vean ustedes que también lo puedo ampliar. Y si la imagen no nos deforma, entonces vean ustedes cómo esta epidermis está delgada, aplanada. Este es lo que podría ser un folículo piloso. Y no está muy ondulada. Vean ustedes, está aplanada. ¿Y por qué está aplanada? Porque en la dermis hay contenido que está comprimiendo la epidermis. Y vemos acá, esta es la zona de la dermis, que está clara, rosada, ¿no? Pero que hay una serie de elementos celulares basofílicos. Los núcleos se tiñen de color azul violáceo, basofílico, y le dan ese tono. Entonces, cuanto más azulado esté la estructura, el tejido, implica infiltración de células, ¿no? Y hay que ver si son inflamatorias, linfocitos, histocitos, o son células proliferativas. Y vemos acá estas pequeñas cavidades que vienen a ser los osteofoliculares, los orificios por donde sale el pelo, ¿no? del folículo piloso, y con su capa córnea interna. Y acá vemos una cavidad que habría que ver si es cavidad patológica o es que se ha rasgado con el corte del micrótomo. Y se rasgó porque es una pieza un poco grande y se ha rasgado a este nivel. Pero lo que sí me hace ver es que esto está lleno de proliferación de células, ¿no? De células, por el tono basofílico de sus núcleos. Entonces acá esto es un proceso en la que está alterado no la epidermis, sino la dermis. Esta alteración de la dermis es por un infiltrado celular inflamatorio o neoplásico. Eso lo tengo que ver a mayor aumento. Y vamos a ver, ¿sí? Veamos. La misma biopsia, ¿no? Mírenlo. Vemos este cambio a mayor aumento. La dermis está infiltrada. Miren ustedes estos espacios de edema o capilares. El infiltrado celular parece inflamatorio alrededor de pequeños vasos, pequeños capilares, ¿no? Pero acá se agrupan más. Y da la impresión de que hubiera, a ver, miren ustedes, células gigantes. Vean esta célula gigante, ¿no? Una célula que es un histocito, ¿no? La célula Langerhans, en la que se nota que los núcleos están dispuestos en círculo y en el centro está un citoplasma de un aspecto pulido, ¿no? Puede ser una célula gigante de Tutum que se ven en algunos procesos saltogranulomatosos. Pero bueno, se ven células gigantes, varias de ellas, según infiltrado histiocítico y linfocítico. Entonces esto parece que fuera un proceso inflamatorio crónico. Bueno, sigamos viendo, no podemos aventurarnos. Y cuando vemos en otro corte, o en el otro corte, vemos esto, que les decía, mire, ve. Las células gigantes, redondas, parecen de la célula de Tutum, ¿no? Células gigantes, histocitos gigantes, que se forman por fusión de varios histocitos, ¿no? Y el infiltrado celular, vean ustedes, alrededor de ellas. Ahora, parece que todos tienen la misma forma, parece que sean linfocitos o mononucleares, y aquí histocitos, veamos. Todavía no me atrevo a decir que es inflamatorio, puede ser neoplásico. Este es otro corte, que ya lo han visto ustedes. Entonces, y me acerco hacia la epidermis para verlo con más detalle. Vemos una epidermis aplanada, donde hay cierta degeneración vacuolar, también hay edema vacuolar, como parte del proceso inflamatorio,
porque está afectando la zona de la dermoepidermis. Y acá vemos edema y unos núcleos redondos, basofílicos, algunos parecidos, otros puede que tuvieran un componente plasmocitario. Ajá, este es un plasmocito, ¿lo ven ustedes? ¿No? Si me acompañan en el diálogo, ven esta disposición, este núcleo, miren ustedes esta célula, con esta disposición, o sea que esto está lleno de plasmocito. Estas son células plasmocitarias. O sea, este es un infiltrado inflamatorio linfohistocito plasmocitario. O sea, este es un proceso inflamatorio. Dejaría de ser ya un problema de proliferación neoplástica, ¿no? Bien. Ven ustedes, he tomado muchas fotos para estudiarlas y de ahí escoger las mejores, ¿no? Para poder tener una mayor correlato clínico. Bien, vamos a cortar esto, ¿no? Y veamos. ¿Ven el mismo rótulo? CD3 significa que vamos a hacer una coloración de inmunohistoquímica, es decir, vamos a usar colorantes marcadores que pueden identificar a determinado tipo de células. Le hemos pedido CD3, en la que lo que va a teñir este marcador va a fijar a linfocitos, ¿no? Linfocitos T, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que hay acá. Acá ven ustedes una biopsia donde se somete a este marcador inmunológico que son anticuerpos que se van a fijar en el antígeno natural de la célula. La célula está llena de moléculas de membrana que se comportan como antígenos en el caso de que vamos a usar este marcador. Es decir, se usa anticuerpos que van a ir a buscar a los linfocitos que tienen este marcador, ¿no? CD3. Y entonces, como este anticuerpo está marcado también con una tinción de color marrón estándar, me está diciendo que donde están los puntos marrones son células CD3. Lo está identificando. Y me dice que es positivo para CD3 en esta intensidad. Hay células que no se marcan. Importante acá es que el técnico, el que va a hacer esta marcación, esta coloración, esta tinción inmunohistoquímica, lo marque bien. Imagina que le ponga CD20 o CD4, ¿no? Entonces me dice ya linfocitos T, linfocitos B, el CD20 linfocitos B. Entonces, porque igual se va a marcar, si yo a esto le pongo CD20, ustedes van a decir, bueno, positivo a CD20, porque igual se va a marcar. Entonces, la rotulación es importante en inmunohistoquímica, ¿no? La rotulación es importante. Bien, acá están viendo ustedes cómo esta biopsia de piel era positivo a linfocitos T. Vamos, si hay ustedes. Y le hicimos también para CD20, para linfocitos B. Y vean ustedes que la muestra era negativa. Todo está azul, todas las células están en este color azul, ¿no? Es una tinción de fondo. Y las que agarran el marcador, el anticuerpo, están marroncitas, es escaso, lo normal. Y luego podemos hacer el 68 para ver si son macrófagos, histocitos, células gigantes de Langerhans, etc. Y vemos que marcadamente positivo.
Me está diciendo que aquí hay mucho infiltrado de macrófagos, llámese células de Langerhans, histocitos, etc. Y vean ustedes, todo lo que es marrón son estas células macrofágicas. Y por último, se hace una marcación aquí de 67 que nos dice cuánto es el índice de reproducción celular, en el caso que fuera un tumor. Si fuera un tumor y es altamente positiva, aquí se me está diciendo que hay un gran índice de reproducción neoplásica. Entonces nos dice cuán rápido es su crecimiento y desarrollo. Como verán ustedes, aquí está negativo. Está negativo. De paso me dice, oye, esto está negativo, ¿no? Por lo tanto, esto no era un proceso neoplásico, era un proceso inflamatorio, con mucho componente inflamatorio. Y nuevamente vean ustedes acá, ¿no? Bien. Este caso correspondió a un pseudolinfoma. ¿Qué son los pseudolinfomas? Son lesiones tumorales, ¿no? De aspecto clínico tumoral, impresiona como un linfoma cutáneo, pero histológicamente no. Histológicamente tiene otra composición y la evolución clínica es diferente. Entonces, por eso es que se le pidió todos estos marcadores inmunológicos para determinar qué tipo de células estaban predominando ahí. La intención es que en un caso de tumoración neoplásica, se supone que un tumor viene a ser la expresión de una proliferación monoclonal. ¿Qué significa? Que de una sola estirpe celular se reproduce 1 y 1000 veces y entonces todas las células tienen la misma característica. Por lo tanto, todas las células tienen que también tener el mismo marcador. Pero cuando tiene 3 o 2 marcadores diferentes, significa que son células de diferentes clones. Linfocitos, mastocitos, plasmocitos, etc. Esto no es una neoplasia maligna de una célula, de un solo estirpe celular. Por eso es que esto era un pseudolinfoma que tenía la apariencia, ¿no?, de una neoplasia de linfomatosa. Claudio, o el delegado, ¿qué están viendo en la pantalla? Discúlpenme. ¿Alguien me puede responder? Un varón anciano, doctor. Con Están viendo un lesiones. varón, ¿verdad? Sí, ya, perfecto. Bien, voy a decirlo públicamente. Estos jóvenes, ustedes tienen que ayudar a romper esto, a romper esta frialdad de estas clases de tipo virtual, donde uno habla frente a una pantalla y cree que uno está ya perdiendo el juicio porque está hablando a una pantalla que no le responde. Y ustedes, me imagino que tienen que interactuar, tienen que ayudar en esta situación, en estas nuevas condiciones, participando rápidamente. Por ejemplo, yo le pediría, si está ahí el delegado o la delegada, o Claudia, en este caso, si me hace el favor, de activar su audio de tal manera que esté rápidamente la respuesta a un sí, a un no, etcétera, ¿no? Y nada más, y si te hago una pregunta, dime sí o dime no, no tienes por qué sentirte mal. Pero a mí me permites esto. Lo que estoy tratando de ponerles ahora es un cuadro de un tumor, ¿no? Miren, es un paciente que tiene la cara deformada. Cuando él me muestra la fotografía, dicho sea de paso,
Gracias a la clase estoy viendo a este paciente después de años. Pensé que se me había perdido el caso, ¿no? Este paciente me muestra su fotografía de su carnet de DNI. Es totalmente diferente. Es increíble cómo está deformado. Semiológicamente yo veo un paciente con unas lesiones, ¿no?, tumorales, de un color violáceo oscuro. Daría la impresión que le han golpeado, le han dado golpes contusos. Tiene un color violáceo, morado. Hay una infiltración de la piel que lo está levantando, y en los 4 puntos, ¿no? Entonces esto uno lo describe como un síndrome tumoral infiltrativo de un color violáceo. Posibilidad diagnóstica: proceso linfomatoso, un linfoma. Uno lo que piensa es un linfoma, ¿no? Y vemos, miren ustedes, y algunos de ellos se han ulcerado, ¿no? Bien. Aparte de eso, el paciente tenía otras lesiones maculares que podrían estar asociados o no con su problema de la cara, y quizás eran el inicio de esta lesión, de esta tibia. Miren usted, este señor tendrá aproximadamente unos 50 años, soy yo. Otras lesiones en el tórax, vean ustedes. Son casos bastante graves. La impresión diagnóstica, entonces, es un linfoma cutáneo. Hay cientos de posibilidades diagnósticas clínicas de tipos de linfomas cutáneos. Hay muchos tipos de linfoma cutáneo, cada uno con una característica clínica particular, y muchas veces no se puede definir, y se tiene que hacer una batería, un conjunto de marcadores de linfocitos, que hay diversos tipos de linfocitos, ¿no? Aproximadamente unos 200 marcadores de linfocitos para poder llegar a un diagnóstico. El diagnóstico es necesariamente inmunocitológico, porque tiene que definir la estirpe del linfocito para poder dar un tratamiento. Este paciente es un cuadro muy... con la biopsia que vimos, que hicimos, nosotros diagnosticamos, ¿no?, linfoma cutáneo, ¿no? Linfoma cutáneo natural killer. Miren ustedes, un linfoma cutáneo muy raro, ¿no?, de células natural killer, que es un tipo de linfocitos, ¿no? Los linfocitos T natural killer. Y entonces, como no tengo marcadores, mi diagnóstico es clínico e histológico con HE, con hematocilina, eosina. Entonces, pido todos estos marcadores: CD45, 43, CD3, CD4, CD56, CD20, CD28, etc., para ver hacia qué marcador es esto, ¿no? Y veamos qué va a hacer. No hay más sobre este paciente. Y este paciente fue diagnosticado como una neoplasia maligna de células dendríticas plasmocitoides blásticas. Rarísimo, jóvenes, rarísimo. Este es un caso muy raro. Y este caso significa que las células dendríticas, que son células de estirpe macrofágica, como las células de Langerhans, cuya finalidad es detectar y procesar antígenos y presentárselos al linfocito T dentro de lo que es el nódulo linfático. Hay unas células también dendríticas de origen, de aspecto plasmocitoide, ¿no? Y esta célula degenera y ha causado un tumor bastante raro, célula dendrítica plasmocitoide. Quizás no tenga... veamos.
Aquí hay algunos casos de carcinoma vasocelular. Veamos a ver si algo lo pueden ver ustedes. ¿Cómo se ve mejor en fotografías finales, ¿no? En estos casos fueron presentados, vamos a presentar los casos más seleccionados, de mejor imagen, más trabajada. Bien, esto es la dermis, esto está en aumento, probablemente. Vamos a ver si hay algo para ir de a poco. Bien. Aquí se ve en panorámico todo el tejido tumoral que se ha extirpado. Vemos un pedazo de tejido, acá, donde está lóbulos de células basofílicas, ¿no? Algunas coronando como un borde alrededor de ellas. Vean ustedes, aquí hay un fragmento de epidermis, posiblemente parece que fuera capa córnea, ¿no? Y el resto de esta proliferación celular, igualmente acá, para luego ir hacia la parte más profunda de la dermis, donde se ve glándulas sebáceas grandes, gigantes, ¿no? Con folículo, este es el folículo piloso, el ostium folicular, con sus glándulas, ¿no? En racimos grandes hiperplaseadas. Entonces aquí hay aquí una hiperplasia sebácea, ¿no? Acompañados con zonas de proliferación celular, puede ser inflamatorio o puede ser neoplásica. Y para eso yo tengo que ir a ver esto, que aquí hay unas cavidades, aquí miren, las células de tipo plasmocitario. Recuerden, este es un plasmocito, miren usted, cantidad de plasmocitos. La célula y el núcleo basofílico rechazado hacia un borde, ¿no? Estos son plasmocitos, la gran mayoría, alternando con linfocitos. Entonces, aquí hay un filtrado inflamatorio linfoplasmocitario. Y vemos que hay unas cavidades, ¿no? Que están limitados por un borde de células cilíndricas, ¿no? Que están distribuidas una a continuación de otra a manera de una empalizada. A manera de una empalizada, ¿no? Cubriendo, revistiendo a un espacio. Vean ustedes, ¿no? Y miren el detalle aquí, ¿no? El detalle, que vemos que estas células cilíndricas, que deben ser células epiteliales cilíndricas, que están revistiendo la cavidad, son únicas. Vemos que aquí, ¿qué le pasa a esta célula? Vemos que en la parte apical, si esta es la basal, esta es la dermis, la basal, esta es la parte apical de la célula, acá está su núcleo, y vemos que hay una elongación a manera de una tetilla, aquí hay otra y aquí hay otra. ¿Qué significa esto? Aquí hay otra, miren ustedes, aquí no está muy nítida, pero miren, como que se está desprendiendo una fracción de citoplasma de la célula. Miren ustedes acá cómo se está desprendiendo. Acá interesante para ver estos detalles. Se está desprendiendo a manera de una tetilla, a manera de un globito que se está saliendo de la célula. Esto se llama un desprendimiento apical y me determina que estas células son células apicales que corresponden a una glándula apical. ¿Y cuál es la glándula apical, no? Entonces tienen ustedes la glándula apical de la piel, ¿no? ¿Cuál es? Son las glándulas encrinas, ¿no? Apicales, que producen pues una secreción. Entonces, este pacientito era un paciente que tenía un adenoma sebáceo desde el nacimiento, que hemos visto en la hiperplasia sebácea, en la que posteriormente, cuando está en la adolescencia, empieza a aparecer unos pequeños tumores que correspondían a un tumor de glándulas apocrinas. Están viendo ustedes la glándula de las células apicales, apocrinas.
Y esto significa que era un siringocistoadenoma apocrino. ¿Y siringo por qué? Porque tiene la disposición, ¿no? Miren ustedes, acá está la cavidad. Y se manifiesta con estas proyecciones, ¿no? Con estas proyecciones, miren ustedes cómo estas proyecciones en las que se ve el componente de la glándula seba, de la glándula apocrina dentro de esta cavidad. Entonces esto se le llama siringocisto, por lo que es cavidad, adenoma. Siringocisto, adenoma, papilífero, porque es una proyección, como si fuera una papila, ¿no? Como si fueran las papilas de la mucosa intestinal, algo así, ¿no? Entonces, tenía un siringocisto, adenoma papilífero asociado a lo que esto representaría, clínicamente se veía, a un adenoma sebáceo de Yadaxo. Pero también tenía otro cortecito, ¿no? Otro cortecito. Es un caso muy interesante que lo presentó la doctora Cecilia Vera en una reunión clínica. Miren ustedes, la proyección papilífera de la glándula apocrina, ¿no? Vean ustedes, cilíndricamente, y este es el infiltrado inflamatorio que rodea, es muy característico. El infiltrado inflamatorio que rodea a las papilas de este tumor, siringocistoadenoma, es casi el 90% es plasmocitos. ¿Lo pueden ver ustedes? Ahí están los plasmocitos, ¿no? Citoplasma y núcleo rechazado. Vean ustedes. Entonces, veamos si tenemos la suerte de acá, debe estar, este es el siringocistoadenoma, veamos si, acá está. Miren, jóvenes, esta tumoración no es igual que el siringocistoadenoma ni de la hiperplasia sebácea. Aquí hay un lóbulo, solitario, un lóbulo, ¿no? Que tiene una característica, que está conformada por un mismo tipo de células. Todas son basofílicas, núcleos basofílicos, ¿no? Todas son iguales. Esta es una proliferación neoplásica, no inflamatoria, es neoplásica. Todas tienen la misma estirpe celular. Y vemos que en el borde del tumor, esta se dispone, igual que la vimos anteriormente, en fila india, a manera, ¿no? Vean ustedes, una disposición paralela, basaloides, células basaloides, ¿no? En empalizada, como se llama esto, y luego el resto de las células tumorales simplemente se disponen al azar, nada más. Pero lo que llama la atención y es característico es la disposición de las células basaloides en empalizada. Esto no es muy característico acá, indudablemente que no lo es, pero ya uno tiene entrenamiento y sabe a qué corresponde esto, ¿no? Aquí hay algunos pigmentos de melanina, por lo tanto esta lesión tiene que estar pigmentada. Vean ustedes acá la disposición en empalizada. Se nota, ¿no? Ahí la insinuación, ¿ven? Vean ustedes. Y el resto está al azar. El resto está al azar. Y no hay puentes de unión entre ellas. Ustedes saben que los queratinocitos en la epidemia tienen puentes de unión, los desmosomas. Aquí no hay, porque no hay ninguna estructura entre ellas para definir. Bien, entonces, jóvenes, miren ustedes cómo este caso bastante complicado clínicamente, podemos verlo, ¿no? Con detalle, con cuidado, poder diagnosticar lo que era un carcinoma vasocelular con siringocistoadenoma asociado a un neus de Yadaxo, ¿no? Se puede hacer el diagnóstico con la clínica, pero no fue tan completo el diagnóstico clínico porque no tenía pues características de un siringocistoadenoma, ¿no? Miren ustedes aquí lo que es el neus, ¿no? Sebáceo, hiperplasia sebácea, y esto es lo que corresponde al siringocistoadenoma y al vaso celular. Miren ustedes, acá tenemos la suerte, acá está la epidermis, está hiperplasiada, pero justo acá hay una proliferación de las células basales, ¿no? Que vienen de acá de la epidermis.
y es un nódulo basofílico, células similares, pero el borde está bien definido, están empalizada. Entonces acá hemos tenido la suerte, gracias a esta disposición empalizada, podemos decir, esto es un vaso celular. Y bueno, estas asociaciones, ¿no?, que comparten el mismo territorio anatómico, la misma zona, no es frecuente, es raro, pero se ve. Se ve la superposición de entidades inflamatorias y de entidades neoplásicas, ¿no?, benignas o malignas. Bien, he agarrado un archivo, no sé qué es, vamos con ustedes a aprenderlo, no sé de qué trata. Es del año 2015, es el 7217, debe ser por el mes de julio, por ahí, julio, agosto, ¿no? Y vemos cómo en la lámina portaobjeto hay dos cortes de un tejido, ¿no?, en la que hay dos fragmentos de la muestra. Se ha cortado en dos, ¿no? Esta es la mitad de esta otra. Y este es un corte, este es otro corte. Entonces, vamos a ver, ¿no?, siguiendo esa técnica de ir aprendiendo de esta forma. No se ve muy bien la imagen, pero ¿qué estoy viendo? Que aquí hay una zona más oscura, más basofílica, y corresponde a la epidermis. Y lo que está más eosinofílico por debajo es la dermis. Pero en la dermis veo una zona más oscura, redonda, como un nódulo. Entonces aquí hay un problema de un infiltrado nodular, inflamatorio o neoplásico. Entonces eso es lo que tengo que ver, ¿no?, con el microscopio. Y acá está, en un panorámico que es a 40 veces el aumento, vemos la epidermis, que aparentemente está discretamente aumentado, pero dentro de caracteres normales. La capa córnea normal, la disposición de los clavos de epidermis normal, un poquito engrosado, pero nada más. Y vemos acá una zona de dermis aparentemente libre, ¿no?, que es la dermis papilar, pero luego vemos que todo esto es un conjunto de células que están configurando un nódulo, mira usted, pero que en el centro aparentemente hay un tejido conectivo, mesenquimatóxico, eosinofílico, que sería la dermis. Pero aquí se ve una corona de células. Y acá está la hipodermis. Acá se ve mucho mejor esto que habíamos visto a menor aumento. Entonces el problema no está acá, el problema está en la dermis profunda y quizás también en la hipodermis. Entonces es un proceso dermo-hipodérmico, inflamatorio o tumoral. Puede ser inflamatorio, ¿no? Puede ser inflamatorio. Y vemos una parte de ella cómo es células linfo, acá también histocitarias, ¿no? Y algunas tienen una configuración anular de esa disposición. Vean ustedes, ¿no? Y acá, a ver, veamos. Acá vemos algo que nos llama la atención, que dentro de este grupo de células inflamatorias, linfocitos, macrófagos, histocitos, ¿no?, vemos una zona. No sé si ustedes lo pueden apreciar. Claudia, ¿lo aprecias esto? Sí, doctor, estoy viendo la zona que está señalando. Mira, ¿qué ves? Dime, ¿qué ves acá? Dentro de todas esas células inflamatorias, ¿qué te llama la atención? El cúmulo que había señalado donde hay células más pequeñas de núcleo redondeado, Ajá,
parecen ser células pequeñas, más pequeñas, con un núcleo redondeado y que están agrupadas en forma de círculos. Y ¿no? se Como un pueden, racimo, ¿no? un racimo, sí, Y, claro. y que hay unos puntitos negros, que puede ser núcleo, ¿qué será? Pero no, núcleos son estos. Este es un núcleo, ¿no es cierto? Exacto. ¿Sí? El que está señalando. Entonces, este sí, todo lo que hay acá son núcleos de células, ¿no? De células. Células inflamatorias, núcleos de histiocitos, de plasmocitos, etc. Pero estos puntitos ya no pueden ser núcleos. Y son puntitos basofílicos con un halo redondo, ¿no? Cada uno está, ¿sí? Sí. Cada uno tiene dentro un halo redondo, agrupado. Y vemos que aquí hay lo que sería un núcleo desplazado y que aquí hay un borde de membrana. Interprétame eso, a ver, hijo, ¿qué crees que es esto? Y pues, verdaderamente que si lo haces, me doy por satisfecho. Am, Podría ser, doctor, de que el núcleo ha sido desplazado por el citoplasma y hay inclusiones que se han formado a modo de racimo. Incluso Ya, hay ya, un núcleo que ya, está de manera polar al que nos había ajá. señalado contrapuesto. Entonces, eh, esa célula, porque es una célula que está con su núcleo, ¿no es cierto? Tiene una serie de elementos aparentemente extraños, que cada uno de ellos es un punto con un halo. Esta célula que está tan grande, ¿no? En relación a los otros macrófagos histocitos, aquí hay uno más pequeño, ¿qué célula puede ser que incorpore elementos extraños? Que su trabajo es incorporar Un macrófago. un macrófago. Entonces esto sería un macrófago. Aquí hay otro macrófago, donde están incorporando estas estructuras que, mira, este es un núcleo y este es mucho más pequeñito que un núcleo. Entonces, ahí lo vemos un poquito más y vemos que dentro de ese halo blanco de cada uno de estos elementos, el elemento tiene un extremo basofílico oscuro y un extremo claro, ¿no? ¿Qué puede ser ese elemento? No se me ocurre, doctor. A ver, cualquiera lo que lanza, porque yo también no estoy seguro de qué cosa es, pero yo sé que eso es un macrófago que está fagocitando una serie de elementos, ¿no? Que han entrado y que tienen un halo, y ese halo debe ser parte de su membrana celular, ¿no? Que podrían Y ser que, y bacterias. que ¿qué puede ser? Que podrían ser bacterias si es que está siendo fagocitado así, pero no Claro, sabríamos podría bien. ser bacterias, pero a veces las bacterias no tienen ese halo, podría ser, pero también podría ser otras estructuras que pueden entrar en las personas como enfermedades, aparte de las bacterias. Hongos, cualquier. Claro, hongos, ¿no? Hongos. Una histoplasmosis podría ser. Esto podría ser una histoplasmosis. Podría ser leishmania, amastigotes de leishmania, podría ser No, no, también. pero la forma, doctor, de los puntitos podría ser, o tendríamos que verlo a mayor aumento. Podría ser, pero a veces la leishmania se puede confundir con los histoplasmas, ¿ah? Hay que diferenciarlo bien. Entonces, ¿qué fue esto? Habría que hacer alguna tinción, que puede ser, a ver si una histoplasmosis en este paciente, vean ustedes. Entonces, la idea acá, si bien es no llegar al diagnóstico preciso, pero no tengo información, no lo tengo ahí, ¿no? Pero de hecho está estudiado porque creo que ha sido objeto de presentación en caso clínico de hace 4 años, no me acuerdo. Tendría que pedir, ¿qué diría en este momento? Simplemente voy a hacer un estudio con aceite de inmersión a 100 y si sospecho histoplasma, pido una coloración para histoplasma, ¿no? Entonces, si sospecho en leishmania, pido también una coloración para leishmania, o en todo caso la clínica es la que me va a orientar, ¿no?
puedo pedir al paciente una prueba de lismanina, y esto es lo que, a ver, esto fue del 15, entonces, la idea, pues, jóvenes, es que en dermatología, por ejemplo, acá ven una biopsia aparentemente normal, miren ustedes la epidermis, discretamente normal, solamente que tiene muchos folículos pilosos. Vean, un folículo piloso es la continuación, la invaginación de la epidermis hacia el fondo, acá se agrupa lo que sería, y regresa hacia arriba. Pero en este caso es un corte tangencial de lo que sería la parte superior, lo que sería el infundíbulo, ¿no? La salida del infundíbulo de la capa córnea, etc. Aquí está también en la parte del infundíbulo, y a esa altura está la glándula sebácea, que parece histoplasma, ¿no? Pero bueno, así lo veían, y va drenando la secreción hacia el ducto. Entonces, veo muchas glándulas sebáceas, muchos folículos pilosos. Esto me puede decir que esta piel corresponde a una zona donde hay buena cantidad de glándulas sebáceas. Puede ser la cara o puede ser la espalda. Y vemos aquí una gran cantidad de glándulas sudoríparas, ¿no? En la parte profunda, que correspondería al ovío de la parte secretoria de glándulas secrinas. Y esto vendría a ser los ductus, cortes transversales de los ductus, vean ustedes, ¿no? Cortes transversales, y se reconoce porque al interior tiene una cutícula eosinofílica, cosa que no tiene la secretoria. La secretoria tiene que estar libre para poder segregar el sudor. Y este ductus es el ductus secretor, que va a penetrar a nivel de este clavo epidérmico. Muy bien. En este momento, si no me da, lo único que digo es de cara, posiblemente, y tendría que ver qué patología tiene acá. No es muy notorio. Veo lo que podría ser célula sebácea, o podría ser macrófago que están fagocitando grasa, ¿no? Y tendría que haber células gigantes. Bien. Bien, jóvenes. La idea era darles un panorama de lo que la histopatología, ¿no? Nos permite dar información para poder complementar con los hallazgos clínicos, y muchas veces no es suficiente. Muchas veces no es suficiente, pero es ahí donde la responsabilidad del dermatólogo, en este caso estamos hablando de dermatología, y tiene que ser igual en todas las especialidades, es que tenemos que buscar la información en forma ordenada, gradual, de ir, ¿no? Paso a paso, con exámenes más complejos, volver a replantear, volver otra vuelta a examinar al paciente, volver a replantear el diagnóstico clínico, volver a hacer revisión histopatológica, y es ahí donde nos iluminamos, el equipo, uno de los integrantes del equipo, comienza a decir, y mire este detalle, mire esto, y podría hacer, y se hace diagnósticos diferenciales, se hace